Hola, buenos días. Esta es una nueva capacitación del ciclo de programas federales. En el día de hoy vamos a abordar Somos Memoria, Terrorismo de Estado y Guerra de Malvinas. Y para ello tenemos a la profesora Valentina Salvi, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Campinas, Brasil. Es investigadora adjunta del CONICET. Y a la doctora Rosana Buber, que salió del foco, pero acá está, que es doctora en antropología por la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos y es investigadora principal del CONICET. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y al Programa Nacional de Popularización de la Ciencia por la invitación, especialmente a Mónica por todo el trabajo que anticipa esta presentación, así que muchas gracias. También quiero agradecer justamente por sumar a quienes somos parte del Centro de Investigaciones Sociales del CONICET, el CIS, que tiene sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, por esta experiencia de capacitación. Tanto Roxana como yo somos investigadoras de esa casa. También quiero decirles que para mí en particular, pero también para las investigadoras que trabajamos en el Núcleo de Estudios sobre Memoria, en el IDES, es muy importante establecer diálogos, intercambios justamente con quienes se desempeñan en las aulas, así que muchas gracias por inscribirse y por sumarse a esta actividad. Espero les resulte útil. Bueno, como punto de partida, como para establecer algunos elementos en común, me gustaría en primer lugar partir del título de la presentación. Somos Memoria, Terrorismo de Estado y Guerra de Malvinas. Como ustedes saben, nos vamos a dividir. Yo voy a trabajar la primera parte y Roxana Buber va a trabajar la segunda parte. Pero me gustaría, como punto de inicio, pensar un poco este título, ¿no? El título de la exposición de hoy, en qué sentido resulta elocuente y en qué medida puede ser un punto de partida para esta presentación. ¿Qué sentido se involucra esta expresión, ¿no? ¿De qué nos habla? ¿Cómo nos interpela? La expresión Somos Memoria, Terrorismo de Estado. Me gustaría poner esto sobre la mesa simplemente para poner de manifiesto los supuestos que implican esta frase, no para cuestionarlos, sino para tornarlos evidentes y que funcionen como telón de fondo del intercambio que tendremos al menos en esta primera parte. En primer lugar, la noción de terrorismo de Estado, ¿no? Es un término común, de común circulación, que se refiere a un tipo particular de violencia. No es la única manera de nombrar esa violencia, pero me gustaría al menos poner en evidencia qué significa esta noción, ¿no? Digo, refiere a un tipo particular de violencia y a un periodo determinado, que es aquel que se inicia con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y culmina en diciembre del 83 tras la Guerra de Malvinas, en referencia a la última dictadura militar que llevó por nombre Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Entonces, en ese periodo las Fuerzas Armadas hicieron cargo del gobierno de facto, ¿no? Implementaron justamente un plan represivo, que fue clandestino, secreto e ilegal, y que implicó la desaparición forzada de personas, la tortura sistemática, el secuestro en centros clandestinos de detención, la apropiación de niños y niñas nacidas en cautiverio y otras formas de violencia como el exilio, las cesantías obligadas en los lugares de trabajo. También es justo decir que en esos años en Argentina se asistía a un proceso creciente de conflictividad política y social, de radicalización de los grupos armados de izquierda, de acción de grupos paramilitares de derecha, de grupos armados de izquierda, de conflicto entre fracciones adentro del peronismo en el poder, de ascenso de un consenso represivo como único medio para desactivar esa conflictividad política. En esos años, incluso antes del golpe, se dictaron un conjunto de leyes que fueron facilitando y armando un sentido común respecto de ciertas políticas represivas, y también de creciente presión de las Fuerzas Armadas para ganar autonomía en las actividades represivas. También es justo decir, si convenimos con esta noción de terrorismo de Estado, que no comenzó solamente el 24 de marzo de 1976, sino que en febrero de 1975 se llevó adelante el operativo Independencia, que fue
una forma de represión ilegal utilizada en Tucumán y que se constituyó en un ensayo de lo que a partir del 76 se extendió hacia todo el territorio nacional, ¿no? En ese momento, a partir de febrero del 75, comenzó a funcionar lo que se llamó la Escuelita de Famaillá, que fue un centro clandestino de detención, y se sabe que el 25% de los desaparecidos de esa provincia fueron secuestrados en 1965, antes del golpe de Estado. La segunda cuestión que me gustaría abordar es el verbo conjugado en la primera persona del plural en el título, ¿no? Somos memoria, ¿no? ¿Qué indican estas cuestiones? ¿Qué indica esta frase, ¿no? En primer lugar, que las cuestiones referidas a la memoria, que son objeto de esta presentación hoy, pero que hacen también a la memoria colectiva sobre el pasado reciente en nuestro país, no podemos abordarla desde afuera, como si fueran cosas, como diría Durkheim, ¿no? Sino que nos involucra a todos, a quienes producen, narran, a quienes comunican, practican, conmemoran esas memorias, también a quienes las piensan, a quienes las estudiamos y a ustedes que las enseñan, ¿no? Nuestra subjetividad está presente en esas memorias, nuestra experiencia, nuestras trayectorias, nuestras creencias. No podemos colocarnos por fuera de incluso las emociones. Como sujetos somos parte de los grupos productores de esas memorias, pertenecemos a esos grupos, somos parte de las comunidades que también son productores de esas memorias. Entonces, en esas memorias están presentes de algún modo nuestros compromisos, nuestras posiciones morales y éticas. La memoria no tiene existencia por fuera de nuestra política, de nuestras relaciones sociales, de nuestra historia. Entonces, sin duda, somos memoria, ¿no? Sin embargo, sería bueno aclarar algunas cuestiones, ¿no? Que no somos memoria en singular, algo que parece tan banal, pero no lo es. Sino que las memorias sociales conforman, memorias sociales, ¿no? Conforman o construyen escenarios de disputas, de luchas, de conflictos por el sentido del pasado. Si hablamos de memorias y no de memorias, tenemos que prestar atención al rol activo y productor de sentido sobre el pasado que en nuestro país han tenido actores participantes en estas luchas, sean aquellos que han luchado por el reconocimiento de la figura del desaparecido, por la reparación de las víctimas, pero también otros actores con menos visibilidad que circulan en otros circuitos locales, como pueden ser los pueblos, los barrios, es decir, las organizaciones sociales, los sindicatos, que necesariamente no coinciden esas memorias con las memorias dominantes y que en muchos casos no tienen tanta visibilidad. Entonces, cuando hablamos de memoria, hablamos de memorias, de muchas memorias que disputan sentidos y que estas memorias tienen localizaciones distintas, pueden ser en instituciones de alcance nacional, como es incluso el propio Estado o los organismos de derechos humanos también, pero también otras instituciones o otros grupos, otras comunidades que tienen un enraizamiento más local en pequeños lugares, en pequeños pueblos, en ciudades intermedias. También tenemos que hablar de las temporalidades de las memorias, ¿no? Las memorias pueden ser memorias cortas, es decir, memorias que remiten a pasados recientes, a un periodo determinado, en este caso que nos involucra, que es el periodo 76-83. Pero también esas memorias se insertan o se vinculan, ahora vamos a trabajar todo esto más en detalle, con memorias más largas, ¿no? Que remiten a otros procesos de violencias, o como pueden ser las memorias de las poblaciones indígenas, las historias del movimiento obrero, las historias de los estudiantes, ¿no? Que son más amplias en términos temporales e incluso pueden ser más significativas en términos locales, en términos de las pequeñas comunidades. Y que también entran en tensión esas memorias cortas, esas memorias largas, con la memoria nacional, ¿no? Si pensamos ahí una línea de violencia, una historia de la violencia más larga, de la violencia política argentina en el siglo XX. También tenemos no solo temporalidades de la memoria y localizaciones de la memoria, sino también diferentes dimensiones de las memorias.
Hay memorias que se dan en el plano personal y subjetivo, que a veces no tienen visibilidad social, algunas sí, otras no. Hay historias en el plano, memorias en el plano familiar, con sus silencios y sus olvidos, que circulan al interior de las familias y que a veces se hacen públicas y a veces no. También memorias de las comunidades locales, como les decía recién, memorias colectivas más amplias, e incluso las memorias nacionales que tienden a ser más fuertes y pregnantes, ¿no? Cada una de estas memorias se vinculan de manera peculiar o particular con la violencia perpetrada durante la dictadura. Por más que tendemos a hacer foco en un tipo particular de memoria que tiende a ser dominante y hegemónica, hay una circulación y una disputa respecto de cómo recordar ese pasado. Y esas memorias se encuadran o encuadran sus sentidos de manera distinta. Pues esas memorias van tomando forma en función de ciertos marcos de selección. No es lo mismo los marcos de selección que funcionan en una pequeña comunidad o en un sindicato o en una organización barrial o en una escuela incluso, que aquellas que funcionan circulando en el espacio público en la ciudad de Buenos Aires o que se despliegan o se activan a partir de alguna fecha conmemorativa. Cada una de estas memorias construyen de algún modo lo que será memorable en un determinado momento. En función de determinadas prácticas y determinados discursos que hacen que algunas de estas memorias tengan mayor profusión en el espacio público y se vuelvan hegemónicas. Sin embargo, tenemos que entender que cuando hablamos de memorias en plural y por su pluralidad, las memorias entran en conflicto, se superponen, se solapan, es decir, se ocultan y se velan una entre otras, se entrelazan e incluso están contrapuestas. Otra cuestión es en relación al título, ¿no? Somos memorias, terrorismo de Estado, ¿no? Y ahí habría que pensar o poner en evidencia esta relación entre las memorias sociales y pasados políticos violentos, es decir, la relación que hay entre el recuerdo y el recuerdo de esos pasados violentos, ¿no? Y también incluso la constitución de esta relación como un objeto de estudio de gran circulación en las ciencias sociales actualmente. Bueno, esa relación es relativamente nueva, ¿no? Tanto en el mundo como en la región. Quizás han escuchado hablar de esto, pero el sintagma, ¿no?, que vincula memoria y terrorismo de Estado no va de suyo, no tiene nada de obvio, sino que es el efecto de un proceso histórico complejo y que podríamos decir se inicia como un efecto del proceso histórico que se desató luego de la Segunda Guerra Mundial y que implicó, en primer lugar, que en Europa, a partir de la experiencia traumática que fue el nacionalsocialismo, el nazismo y el evento de la Shoah, esa relación entre memoria, es decir, entre el recuerdo de un pasado y el recuerdo de determinados pasados controvertidos, traumáticos, conflictivos, y las respuestas sociales y políticas que se dieron en distintos contextos a ese fenómeno de la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe, como les decía, sociopolítica que representó el nazismo, se fue extendiendo al resto del globo, tomando obviamente identidad propia en distintas partes del mundo, y en América Latina y especialmente en las transiciones post-dictatoriales del Cono Sur en la década del 80, con las demandas y con los debates específicos, sociales y políticos que hubo en cada contexto, también estableció esta relación entre pasados dictatoriales, violencia estatal y recuerdo. Entonces esta relación, diríamos, entre memoria y violencia, o memoria y pasados traumáticos, para usar una categoría que es propia de este proceso, no tiene más de 60 años. Estas memorias que establecen esta relación entre pasados traumáticos y recuerdo, que son memorias centradas en el recuerdo de los crímenes, han tenido que convivir y incluso tensionarse con otras memorias más dominantes que fueron lo que comúnmente llamamos las memorias nacionales, ¿no?
estas memorias traumáticas, vamos a ponerles esa clasificación que también tiene que ser pensada y revisada, se ha centrado más en el recuerdo de los crímenes que en el recuerdo de las victorias bélicas, ¿no? Allí la figura de la víctima ha tomado una centralidad, se ha vuelto el prototipo, incluso fuente de verdad respecto, digamos, del lugar central que ha tenido la víctima como productor de relato y de testimonio de esos procesos de violencia, en detrimento de otras figuras que han sido centrales. Quizás el caso de Malvinas pueda relativizar esto que estoy diciendo, figuras más asociadas a la figura de los combatientes, digamos, o a la figura del héroe nacional. Esto algunos autores lo han llamado nuevo régimen de memoria, ¿no? Donde las víctimas adquirieron retrospectivamente una posición central en las sociedades que las habían traumatizado, las habían violentado, ¿no? Esas que habían sido confinadas, digamos, de algún modo, en un estado de excepción, más allá de la ley y del derecho, la comunidad moral que hoy las recuerda busca devolverles un lugar, identificar su nombre, escuchar sus voces. Estas cuestiones también son centrales en la construcción de la víctima, ¿no? La identificación del nombre, de la identidad, restituirle algo de esa identidad dañada y escuchar sus relatos. Las víctimas se han constituido en estos regímenes de memoria en fuente de verdad, ¿no? Y estas memorias además tienen otras características. Estas memorias que vinculan, como decíamos recién, pasados violentos y recuerdo, ¿no? Cargan con la convicción de la evocación de los acontecimientos como un momento de ruptura dramático en la rutina, en la vida cotidiana de quienes los padecieron. Son memorias de las heridas, ¿no? Memorias del dolor, del sufrimiento, y cobran vigencias asociadas a emociones, digamos, asumen esos ropajes, ¿no? Las emociones, los afectos tienen un lugar central en la forma de construir estas memorias, los relatos que estas memorias construyen, y que además al mismo tiempo no solo tiene que ver con esta centralidad de las memorias. Si querés extenderlo de ahí, te doy. Ahí está mejor. De Córdoba, que hay mucha gente en una sola conexión, en un espacio. Dale. Bueno, espero que no se hayan perdido. Entonces les decía, ¿no? Son memorias de las heridas, donde cobra un lugar central, una discursividad asociada a las emociones y los afectos, pero no se quedan solo en este plano, sino que los individuos que luchan, que sufren en muchos casos de manera directa la violencia, también se han organizado en grupos, se han asociado y tratan de darle sentido a ese pasado, ¿no? En Argentina, sin duda la figura del desaparecido, la experiencia de la desaparición forzada implicó una ruptura, esto que decíamos recién, una ruptura dramática en las rutinas, ¿no? Una ruptura en el modo de concebir y practicar la muerte, por el hecho de que la muerte con la desaparición queda en suspenso, generando sobre todo entre los familiares y los seres queridos ciclos de angustias y expectativas, porque justamente, ¿no? La desaparición genera una situación de incertidumbre que provoca un conjunto de incertezas respecto de la situación de los desaparecidos. Esto fue central en una primera instancia en la construcción de las memorias de los desaparecidos, ¿no? Hacia la década del 80, y esto lo pongo como un punto de inflexión, justamente en un momento en el que la incertidumbre respecto del destino de los desaparecidos pendulaba en dos extremos, ¿no? Por un lado, los familiares sabían que había aún detenidos vivos porque seguían recibiendo mensajes o seguían recibiendo llamadas telefónicas, o incluso los sobrevivientes contaban que aún había personas detenidas en los centros clandestinos, pero también se sabía que muchos de ellos habían sido asesinados, no solo por la aparición de cadáveres en los cementerios, sino también en las costas del Río de la Plata, ¿no?
solo para nombrar los casos más emblemáticos acá en Buenos Aires, ¿no? El cementerio del Gran Bur y las costas del Río de la Plata, ¿no? Y además esta tensión entre esta percepción que tenían los familiares y el intento del régimen militar en esos años de dar por muertos los desaparecidos y cerrar el capítulo, cerrar ese capítulo, ¿no? Entonces las madres ponen, a ver un segundito, proponen esta consigna, ¿no? Que en términos literales niega la muerte y que da cuenta un poco de esto que yo les decía, de esta tensión entre las incertezas, incertidumbres que provoca la desaparición forzada, ¿no? Entonces ponen en escena esta consigna que es aparición con vida se lo llevaron, con vida lo queremos, y que se volvió justamente una consigna aglutinante de la transición del 83, ¿no? Igual fue una consigna no exenta de conflictos. Con esto lo que quiero dar cuenta es cómo lo personal y lo colectivo se entrelazan en esto que muchos autores han llamado memorias traumáticas del siglo XX. Por último, me quiero referir a una cuestión central, ¿no? Que está denotando el título de la presentación de hoy, que es que en Argentina se estableció, digamos, a partir del proceso de transición en 1983, se cimentó una forma particular de establecer la relación entre memoria y democracia que llega hasta el día de hoy, ¿no? Y que un poco es el telón de fondo tanto de esta presentación de hoy como muchas de las situaciones de aula que ustedes tienen que afrontar cuando tienen que trabajar estos temas. Esta relación entre memoria y democracia involucra de manera directa el espacio del aula, ¿no? Como uno de los escenarios donde este legado, que me gustaría subrayar ahora, este legado transicional se despliega. En esos años se estableció una relación, se cimentó una relación entre los futuros democráticos que teníamos que construir, que había que construir, futuros democráticos sin violencias, y el deber de recordar ese pasado de violencia. En esos años se estableció esta idea como central, cimentada obviamente en la consigna del nunca más, en el que recordar el pasado era el legado hacia el futuro, ¿no? Era la promesa hacia el futuro. El énfasis estuvo puesto en la evocación de los legados bajo la forma de aprendizaje y transmisión de estos legados a las nuevas generaciones. Es decir, ese futuro estaba garantizado en la medida en que las nuevas generaciones aprendieran de ese pasado. Ese modo de actuar en el recuerdo del pasado, tiene un mensaje hacia el futuro y ayudaría justamente a construir futuros más democráticos. Este es un mandato muy fuerte que tiene nuestra transición democrática y que llega hasta el día de hoy. Este mandato tiene que ver con un deber de recordar, con un deber de memoria, que tiene su momento de fundación en la transición, en la consigna nunca más, ¿no? Recordar para no repetir fue justamente el primer sentido de esta consigna. Pero esta consigna además instituye la obligación moral de aprender de las lecciones que se desprenden de ese pasado controvertido. Y es allí donde la memoria tiene desde su propia fundación, o sea, estas memorias colectivas que nos ocupan hoy, tienen desde su propia fundación una dimensión pedagógica en un sentido amplio, en un sentido de aprendizaje. Y allí es donde justamente, ¿no? Si para lo que vamos a construir son futuros democráticos, la noción de ciudadanía queda fuertemente vinculada al recuerdo, ¿no? Con estas cuestiones, digamos, yo me proponía poner sobre blanco sobre negro estas cuestiones como para tenerlas de telón de fondo, no para cuestionarlas, sino para ponerlas en evidencia, ¿no? Entonces, la frase "somos memoria" justamente da cuenta del lugar que tiene la memoria en nuestro país, como consecuencia de estos procesos políticos y sociales que se desataron con la
finalización de la dictadura, pero como un modo primordial y predominante de vínculo con el pasado, que incluso disputa otro lugar hegemónico que ha tenido la historia como forma de relatar el pasado en común. Entonces, en estas más de 3 décadas luego de la finalización de la dictadura, la memoria también tiene un lugar incluso más allá de la dictadura, es decir, más allá del recuerdo de la dictadura. Hoy podríamos decir que la memoria se ha convertido en una categoría profusa de gran circulación en el discurso cotidiano para referirnos al pasado, no solo a ese, sino a muchos otros pasados y a pasados posteriores, ¿no? A cosas que sucedieron incluso después de la dictadura. Es frecuentemente utilizada por diferentes grupos sociales para ganar visibilidad en el espacio público, para vehiculizar sus reclamos, especialmente aquellos grupos que reclaman que se mantenga vivo algún tipo de recuerdo en relación a algún tipo de suceso, o que buscan alguna forma de justicia respecto de la vulneración de algunos de sus derechos. Podríamos al menos mencionar las víctimas de Cromañón o las víctimas de Gatillo Fácil, ¿no? Sin duda la memoria es un objeto de reflexión intelectual e investigación académica en el campo de las ciencias sociales en los últimos 40 años, y es una forma predominante o tiende a ser una forma predominante de representación del pasado que se ha vuelto central en la construcción de identidades colectivas. También se volvió objeto de acciones emprendidas por el Estado a través de diferentes tipos de políticas públicas, y sin duda ha sido tematizada en producciones culturales y estéticas en los últimos años, ya sea el cine, la literatura, las artes plásticas. Entonces podríamos decir que la memoria ocupa un lugar central en nuestra vida cotidiana. Algunos autores hablan de boom de memoria, obsesión por el pasado, musealización de la vida cotidiana. Bueno, no voy a entrar en esta cuestión. Pero de allí que tenemos que pensar qué es esto de la memoria, la noción de memoria colectiva, ¿no? Donde justamente la memoria se vuelve central en la construcción de la identidad, ¿no? Entonces, cada grupo social, ya sea grupo político, de origen étnico o de una comunidad nacional, busca mantener viva su relación afectiva con el pasado, con aspectos, digamos, a través de aspectos especialmente significativos de ese pasado, ¿no? A través de estas diversas significaciones sobre ese pasado se va conformando una identidad grupal. Y estas significaciones se transmiten y se refuerzan de generación en generación a través de relatos y narrativas. Y también, no solo a través de relatos y narrativas, sino a través de prácticas de rememoración, rituales de conmemoración. Eso es lo que comúnmente llamamos memoria colectiva. ¿De qué se ocupa la memoria, no? ¿Qué es esta relación entre pasado y presente que la memoria establece? Estaríamos todos de acuerdo que lo que sucedió en el pasado ya no se puede modificar, que los hechos acontecidos no pueden ser alterados. Sin embargo, lo que puede cambiar, y eso es el asunto de la memoria, lo que puede cambiar de ese pasado es su sentido. La memoria se ocupa del sentido del pasado, del modo en el que lo vemos y lo significamos, cómo es interpretado y reinterpretado, según, y esto es lo que quiero trabajar ahora, según quién recuerda. La memoria varía justamente según quién recuerda, y ese quién nos obliga a pensar cuál es la relación que el grupo que recuerda tiene con ese pasado, cuál es el vínculo que ese grupo tiene con ese pasado, en función también de cuándo se produce ese recuerdo, es decir, a partir de los diversos presentes y en función de las expectativas a futuro. ¿Qué se recuerda y qué se olvida? Es otra cuestión central, porque la memoria opera selectivamente en la construcción de esos sentidos. ¿Qué forma se da ese recuerdo? ¿Cómo se despliegan esos recuerdos? ¿A través de qué lenguajes, de qué símbolos, a partir de qué repertorios, ¿no? ¿Dónde se recuerda? Si se recuerda en una pequeña ciudad, si se recuerda en la Plaza de Mayo, si se recuerda en una organización, ¿no? ¿Cuáles son las distancias simbólicas y políticas que se construyen entre las distintas memorias?
y para qué se recuerda, con qué propósito se recuerda. Y en este punto me voy a detener ahora. Vamos a trabajar estas figuras, ¿no? El quién, el cómo, el cuándo, el dónde, para poder ir pensando los diferentes quiénes han recordado el terrorismo de Estado, los diferentes cuándos, y poder justamente tener una diversidad de relatos que se fueron construyendo en tensión y en relación, ¿no? En primer lugar, debemos preguntarnos quiénes recuerdan, ¿no? Y cómo ganan visibilidad social y autoridad para visibilizar y hacer públicos justamente esos relatos, incluso imponer o buscar imponer esos relatos en el espacio público. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el vínculo que el grupo que recuerda mantiene con el pasado, que si ese vínculo es experiencial, es simbólico, es político. Aquí de nuevo surgen una multiplicidad de diferencias que hay que tener en cuenta respecto de las experiencias que los actores mantienen con ese pasado. No es lo mismo si se trata de un grupo de víctimas sobrevivientes, es decir, si se trata de un grupo de detenidos desaparecidos, si se trata de familiares, si estos familiares están organizados políticamente o no, es decir, si son parte de las organizaciones de derechos humanos o son familiares que no participan de estas actividades. Si hablamos de grupos locales como pequeñas comunidades campesinas o pequeños pueblos, si nos referimos a instituciones sociales más amplias como la iglesia, los sindicatos, los partidos políticos o incluso las fuerzas armadas. O si se trata también de agencias estatales o agentes estatales que impulsan y gestionan políticas públicas sobre memoria y reparación. Es importante justamente atender a las diferencias que hay entre estos quienes. También en términos generacionales. No es lo mismo quienes vivieron los hechos o quienes nacimos después y los recibimos. Entre quienes gestionan y llevan adelante políticas públicas, justamente entre quienes militan en organizaciones que promueven determinadas formas y sentidos sobre el pasado, o los operadores judiciales también, quienes trabajan en el ámbito judicial en busca de reparación, o quienes estudiamos estos temas. Tenemos una diversidad, ahora me gustaría como introducirme un poco en esta diversidad, ¿no? También hay que atender a cuáles son las motivaciones que hay en los diferentes presentes y cuáles son las expectativas a futuro, ¿no? Cuando nos referimos a la construcción de memorias y a las acciones memoriales o a las acciones conmemorativas, los distintos actores se pueden movilizar en la procura de la construcción de estas memorias en función de objetivos o motivaciones muy variadas, ¿no? Pueden buscar reparación moral, reparación económica, pueden buscar justicia, pueden influir o buscar influir en el sentido de la historia nacional, por eso buscan hacer públicos determinados relatos, pretenden desacreditar o deslegitimar otros sentidos en pugna, pueden buscar poner en juego rituales de duelo o prácticas conmemorativas, o por ejemplo instalar marcas territoriales como se hace en la ciudad de Buenos Aires con las baldosas por la memoria, que grupos barriales y comunidades barriales con asociación con las escuelas buscan instalar marcas territoriales para identificar a quienes fueron secuestrados en diferentes puntos de un barrio, y también tienen un lenguaje determinado, es decir, hacen visibles determinados sentidos, usan un discurso más bien asociado a la figura del compañero que fue secuestrado, asesinado, y plasman esto en unas baldosas para que los pobladores de esa comunidad las vean al pasar y activen o buscan de ese modo activar memorias, activar recuerdos, ¿no? También están aquellos que buscan cerrar el pasado, olvidarlo, instituir políticas de reconciliación o políticas también llamadas de paz, ¿no? Para no seguir con los conflictos hacia el futuro.
También estas memorias buscan ser transmitidas a nuevas generaciones para que se constituyan un legado, pero que además permitan una cohesión afectiva, una construcción de identidad con estos actores, ¿no? con aquellos que impulsan las memorias. Me gustaría detenernos en la idea del nosotros, cómo se construye el nosotros que recuerda, y ahí también hay una diversidad de actores, ¿no? Quien recuerda busca de algún modo construir un límite, algún criterio que defina quién recuerda, quién está habilitado para recordar, quién tiene legitimidad para recordar, quiénes están autorizados para hacer visibles en el espacio público esos recuerdos, quiénes son partes de ese nosotros. Pueden ser aquellos que vivieron el acontecimiento de primera mano, quienes lo sufrieron en carne propia o quienes los heredaron. Ese nosotros puede ser más restringido justamente a los afectados directos, o puede incorporar a otros que no vivieron, que no fueron afectados, que no lo sufrieron, no lo padecieron. Y es así que, por ejemplo, en nuestro país es central, se ha vuelto central el lugar que ha tenido el familiar, el pariente, el ser querido de manera directa, en la configuración de un lugar desde donde hablar, ¿no? Es una característica extendida en nuestro país respecto de las memorias, sobre todo de las memorias del terrorismo de Estado, la configuración de un lugar legítimo y autorizado desde el cual hablar en la esfera pública a través de la exhibición del lazo familiar, ¿no? En un primer momento, en el contexto de la transición democrática, la memoria pública de los desaparecidos se apoyó fundamentalmente y se construyó fundamentalmente en los relatos particulares y en las experiencias personales que sufrieron principalmente los familiares de los desaparecidos. En un segundo momento tomaron voz, adquirieron voz los sobrevivientes de los centros clandestinos, pero la voz prioritaria o la voz central fue la voz de los familiares, ¿no? Esta voz se constituyó en fuente de verdad. De hecho, si ustedes miran el programa de televisión que se hizo público hacia el invierno de 1984, el programa de la CONADEP, van a observar la centralidad que tiene ahí el relato de los familiares como forma autorizada de referir a ese pasado para dar cuenta justamente de las experiencias más crudas que tuvieron que ver con la represión estatal, ¿no? También la figura del familiar, de la madre, del hijo, del nieto, de la abuela, se constituyó justamente en un modelo que se fue extendiendo hacia otras formas de demandas y reclamos para plantear justamente estas demandas y reclamos en el espacio público. Es decir, hubo una tendencia creciente de hacer circular o de hacer pública determinados demandas y reclamos en términos de parentesco, en detrimento de otras formas de asociación motivadas por otras razones éticas o ideológicas. Es decir, que el discurso del amor, el discurso del sufrimiento vinculado a la situación de los seres queridos se constituyó como una forma legítima de circulación de la palabra y de la visibilidad de determinados reclamos. Es decir, que el sufrimiento que causa justamente la suerte corrida por un familiar, el amor que siente una madre, un hijo, una abuela hacia un ser querido que ha sufrido alguna forma de violencia, se ha vuelto una forma potente justamente para generar empatía social y adhesión, que tiene una capacidad clara de naturalizar determinados intereses y demandas en el plano político, ¿no? Muchos actores han recurrido a esta forma de familismo como una forma de autorización de la palabra en el espacio público, que incluso alcanza otras formas de violencia política o de violencia institucional en nuestro país.
La segunda cuestión que me parece importante pensar en relación a las memorias es atender al cuándo, ¿no? En distintos momentos históricos y políticos aparecen en el espacio público, salen a la escena pública distintos actores para divulgar y formalizar sus memorias sobre el pasado. Justamente porque en esos contextos cobran sentido social y colectivo más amplio esos sentidos, esas memorias que estos actores construyen. Entonces hay que interrogarse por las coyunturas, es decir, las memorias son históricamente cambiables o se modifican con el paso del tiempo y tienen que ver con distintas coyunturas políticas y memoriales que influyen o determinan en que determinados sentidos sobre el pasado se activen y circulen a través de memorias sociales o que se enfríen, ¿no? En el espacio público. Es decir, es importante saber cuáles son las condiciones históricas que ayudan a que esto suceda, que determinadas memorias se activen y se movilicen en determinados momentos, y no antes y no después, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos por el cuándo, tenemos que ver justamente si los cambios institucionales son un factor importante para producir esos cambios en las memorias y las aperturas políticas, por ejemplo, tras la caída de un régimen autoritario, como fueron las dictaduras, permiten que en determinadas memorias que estaban silenciadas o clandestinizadas salgan al espacio público, ¿no? Los regímenes dictatoriales tienen un fuerte control sobre el espacio público, entonces las memorias tienden a refugiarse o silenciarse en el espacio de la intimidad familiar, o se constituyen como memorias resistentes, como memorias clandestinas, y cuando esos regímenes se debilitan, esas memorias afloran y comienzan a circular en el espacio público, ¿no? O cuando ingresan nuevas generaciones, el cambio generacional trae nuevos sentidos, nuevas reivindicaciones, pueden salir a la luz reclamos ocluidos o silenciados, ¿no? Pensemos en la aparición de la organización Hijos, ¿no? Que no solo implicó la aparición de una nueva voz en términos de cambio generacional, sino también una nueva manera de recordar y de construir sentidos sobre el pasado. Los hijos, si bien evocaban a sus padres como víctimas de desaparición, buscaban también que se hagan público y que se reconozcan otros aspectos de la vida de sus padres, sobre todo la militancia, ¿no? En la década del 90, cuando aparece en la escena pública Hijos, hacia 1995, 1994, 1995, circulan justamente otros relatos respecto de la trayectoria política, militante, incluso la lucha armada de sus padres, que había sido silenciada, ocultada o opacada en la década del 80. Justamente, ¿no? Si tienen escucha social estas memorias, ¿no? Estos nuevos relatos. Hay momentos donde no hay escucha social, ¿no? Los relatos o trayectorias personales, las experiencias personales, ya sea la experiencia de la militancia o la experiencia del secuestro en los centros clandestinos, sale a la luz en determinadas coyunturas, sobre todo si esos relatos dejan de ser relatos vergonzantes o relatos sospechosos, ¿no? Relatos controvertidos. Si hay del otro lado una escucha social que pueda ser entrar en diálogo, ¿no? con esos nuevos relatos, sin estigmatizarlos, sin culpabilizarlos, ¿no? Esto también ha sido así, por ejemplo, respecto al relato de la experiencia de cautiverio de los ex detenidos desaparecidos, que progresivamente fueron teniendo mayor circulación en el espacio público hacia finales de la década del 80, principios de los 90, con mayor visibilidad en el espacio público a partir de la década del 90, porque justamente se jugaban ahí algunos estigmas, se pusieron en juego algunos estigmas que tenían que ver con la propia sobrevida o sobrevivencia de aquellos que habían pasado por los centros clandestinos, ¿no? De detención. Como les decía antes, cuáles son los marcos simbólicos o los marcos de interpretación que pueden encuadrar esas memorias, ¿no?
es decir, los sentidos sobre el pasado, como decíamos recién, cambian o permanecen iguales en relación a determinados elementos culturales que hay estables o cambiantes en determinados presentes que son parte además de los grupos sociales. Esos marcos sociales le dan sentido hacia el pasado, lo hacen comprensible, los hacen posible. Esos marcos sociales hacen que esos sentidos cobren significación para los propios actores. Por eso hay memorias dominantes, digamos, hay memorias hegemónicas, hay memorias fuertes que permiten encuadrar de manera estable determinados sentidos sobre el pasado. Sin duda, el lenguaje de los derechos humanos se constituyó en una memoria fuerte, ¿no? Porque justamente es esta memoria que se instaura en el proceso transicional y que tiene algunas características. En ese encuadre, por ejemplo, establece una diferencia entre democracia y dictadura. Tiene un lenguaje particular, esas memorias fuertes, por ejemplo, el lenguaje de los organismos tiende a referir a la violencia en términos de secuestro, en términos de tortura, en términos de violación a los derechos humanos, que sin embargo, que justamente sirve de marco para dar sentido y significación a la experiencia de la violencia, pero a veces esos marcos de significación, de gran circulación en los medios públicos, en la vida pública, incluso en las escuelas, pueden no hacer sentido en pequeñas comunidades, que no se han apropiado, que no tienen estos marcos de significación que tienen que ver con el lenguaje de los derechos humanos, más allá de la pregnancia y de la importancia que pueda tener este marco de significación. Hay trabajos que se ocupan, por ejemplo, trabajos de investigación que se ocupan sobre pequeñas comunidades en el norte de nuestro país, en Calilegua, en Tumbaya, donde el lenguaje de los derechos humanos, incluso para aquellos que fueron apresados, torturados durante la dictadura militar, no hace sentido para los campesinos, para los miembros de comunidades locales, donde hay otros lenguajes para encuadrar esas memorias que no refieren las memorias dominantes del nunca más ni al lenguaje de los derechos humanos. Por ejemplo, hay un trabajo de Ludmila da Silva Catela, que trabaja con los mineros en el norte de la Argentina, y donde ellos refieren a esos años de violencia que fueron más duros que una continuidad de violencias que tienen que ver con las violencias locales, con la violencia contra los obreros de las minas, que el lenguaje de los derechos humanos no hace sentido y que ellos utilizan otros lenguajes más asociados a la animalización, y que asocian, además, vinculan en sus relatos esas violencias que fueron más crudas durante la dictadura a, como decíamos antes, memorias más largas, ¿no? Violencias que tienen que ver con la situación local, con la condición de esos trabajadores. Entonces esos marcos de significación, por más que sin duda hay marcos que tienden a ser dominantes y pregnantes y que hacen significación no solo para quienes padecieron la violencia, sino para las nuevas generaciones que nos incorporamos a estos debates y que tienen que ver justamente con la noción de ciudadanía. También existen otros marcos de significación que le pueden dar sentido a esos años de la dictadura, ¿no? Y también surgen memorias que funcionan en reacción, en disputa a otras memorias, ¿no? Que toman símbolos, consignas, lenguajes de grupos que tienen difusión en el espacio público para construir su legitimidad y entrar en interlocución o en disputa con sentidos dominantes, ¿no? Este es el caso de la noción de memoria completa, que su propia definición ya tiene esta idea de ser una memoria que disputa con otra memoria, ¿no? La memoria completa que levantan mayormente aquellas agrupaciones que defienden a militares condenados por delitos de lesa humanidad, que confrontan, que reaccionan y confrontan con la memoria de los desaparecidos y con los relatos de los organismos de derechos humanos. Estas memorias buscan justamente disputar estos sentidos y se constituyen como memorias rivales o memorias en pugna, ¿no? Entonces, cuando pensamos el cuándo, lo que tenemos que pensar es el carácter contingente que tienen las memorias.
que responden a diferentes presentes y que producen o ayudan justamente a la activación de determinadas memorias sociales. Hay que dar cuenta de esas coyunturas históricas, de esos escenarios políticos y sociales que van modificando los marcos interpretativos y los marcos de comprensión de la experiencia pasada en función de determinadas expectativas futuras, ¿no? Por ejemplo, pensemos algo que es bastante recurrente en la literatura, en ciencias sociales, sobre la construcción de la figura del desaparecido, ¿no? Estas memorias, digamos, la construcción de la memoria del desaparecido, que permitió justamente la construcción del desaparecido como una víctima y como un sujeto cuyos derechos habían sido vulnerados. La construcción y circulación de esta figura fuerte, sobre todo en el contexto transicional, operó obliterando y olvidando, operó selectivamente sobre otros aspectos que hacen a la trayectoria política, a las experiencias de aquellos que sufrieron desaparición forzada, ¿no? Me refiero justamente a las experiencias militantes y a su participación en la lucha armada. La memoria justamente se centra en determinados, se centró la memoria de los desaparecidos, sobre todo construida en la década del 80, se centró en aspectos factuales de la experiencia límite que implicó la situación de cautiverio en los centros clandestinos, en los sufrimientos corporales que padecieron los desaparecidos como eje medular para lograr justamente algo que en el proceso transicional no estaba garantizado ni estabilizado, que es el reconocimiento de los derechos vulnerados por quienes habían sufrido la desaparición, ¿no? Esta descripción se hizo básicamente a través de una narrativa o en clave, que se dice clave humanitaria, ¿no? Esta clave humanitaria que surgió de la práctica de denuncia de los familiares de los desaparecidos, tiene la particularidad, o tuvo la particularidad, de convocar desde un imperativo moral en empatía con la experiencia de las víctimas, ¿no? Y desplazar o obliterar sus denuncias en términos de aspectos más bien históricos o políticos que tenían que ver con la trayectoria política de los desaparecidos, ¿no? Esto también se puede ver, si ustedes lo quieren, como les decía recién, en el programa que está en YouTube del informe de la CONADEP, ¿no? Si ustedes ven esos relatos, las descripciones más bien se centran en las violaciones de la integridad física y psíquica de los familiares, en tanto ciudadanos, justamente refiriendo a que estos derechos habían sido vulnerados, y obliterando o seleccionando aspectos que podían ser en ese momento controvertidos, como la experiencia militante o la participación en la lucha armada, aspectos que van a aparecer en otras memorias, sobre todo a partir de como les decía recién, la aparición de hijos en el escenario público en la década del 90. Esos aspectos comienzan a ser tematizados, sobre todo porque había un reconocimiento político, público y estatal de la figura del desaparecido ya estabilizada hacia mediados de la década del 90. Entonces, justamente, ¿en qué hacen foco las memorias? ¿Qué recuerdan? ¿Qué transmiten? ¿Qué divulgan? ¿Qué elaboran? ¿No? ¿Cuáles son los sentidos y las narrativas que los actores producen? Entonces tenemos que atender al carácter selectivo, como decía recién, a las memorias, ¿no? Las memorias recuerdan determinados hechos, determinados personajes, determinados periodos y obliteran otros que pueden resultar comprometidos, controvertidos o vergonzantes. Por eso estas memorias son cambiantes, ¿no? Las memorias son cambiantes y reconstruyen más que recuerdan, reconstruyen el pasado más que recuerdan los hechos del pasado. En la medida en que van encontrando un encuadre en el que cobren sentido. La otra cuestión que aparece justamente es el deber de memoria, ¿no? Como les decía recién, este es otro de
los qué de la memoria, ¿no? En los países del Cono Sur, en los contextos de transición, no pasa nada con la luz. El deber de memoria se constituyó como un imperativo, ¿no? Había que recordar para no repetir, ¿no? Esta es una consigna central del nunca más. Y la otra dimensión a tener en cuenta es la dimensión argumentativa de la memoria. Digamos, la memoria tiene dos dimensiones, ¿no? Que a mí me parece importante traer a la luz, que es la dimensión narrativa, que es esta que hace foco en determinados hechos, en determinados personajes, que establece periodos, pero también hay una dimensión argumentativa que opera sobre, o que pone en evidencia, en la medida en que recordamos determinados hechos, determinadas personas y determinados periodos, también establecemos argumentos y explicaciones de naturaleza moral, de naturaleza política y de naturaleza ideológica respecto de esos hechos. Esta es una dimensión, la dimensión argumentativa establece juicios de valor, produce explicaciones sobre el pasado que operan en un plano ético, en un plano moral y en un plano político. Es decir, lidian con una cuestión central, que es cuáles son las secuelas de ese pasado. Lidian con la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Y cuáles son los legados que queremos dejar de ese pasado hacia el futuro. Es decir, las memorias también buscan persuadir, seducir, convencer por medio de opiniones y explicaciones que operan justamente o producen opciones de valor sobre la violencia acontecida, ¿no? Estas explicaciones se pueden dar desde el yo o desde nosotros, ¿no? Pueden ser desde la primera persona del singular o desde la primera persona del plural, ¿no? Los grupos, ya sean las Fuerzas Armadas, las organizaciones revolucionarias o las personas, ¿no? Ya sea en su función de dirigente, de jefe, de militante, construyen estos sentidos que tienen que ver con explicar el pasado, establecer opiniones sobre ese pasado, porque justamente al tratarse de memorias vinculadas a la violencia tienen que lidiar con el problema de la responsabilidad. Y también qué se oculta, qué se silencia y qué se recuerda están atravesados también por el dilema de la responsabilidad. Estoy bien de tiempo, ¿no? Tengo un ratito más todavía. Sí, porque a las 11 hacemos el... Ok, un poquito antes entonces. La otra cuestión que me gustaba que quería trabajar era la cuestión del cómo recordamos, ¿no? Es decir, cuáles son las performances, cuáles son los lenguajes, cuáles son los repertorios que se ponen en juego cuando distintos actores sociales recuerdan. Estas performances están asociadas a la idea de establecer, de hacer públicas las memorias, pero también de convencer, ¿no? De divulgar, de transmitir, de producir un efecto de transmisión. Entonces se ponen en juego diferentes estrategias para emprender públicamente o para hacer público y para buscar reconocimiento a los reclamos que esas memorias plantean. Las acciones pueden ser muy distintas, esto es obviamente una distinción analítica, ¿no? Pero a veces es necesaria, ¿no? Las acciones pueden ser de orden estratégico, es decir, se pueden hacer públicas determinadas acciones con objetivos coyunturales o a corto plazo. Justamente, ¿no? Como son coyunturales, se hace foco en determinados sentidos del pasado, se ocultan, se minimizan o se olvidan determinadas narrativas porque pueden resultar contradictorios en función de esas necesidades coyunturales, ¿no? Es un recurso central de la memoria, ¿no? Obliterar y hacer visible determinadas cosas porque en determinados contextos resulta estratégico estas modulaciones del recuerdo, ¿no? Otras tienen que ver con algunas acciones vinculadas a las convicciones profundas que tienen los grupos, en tanto que resulta fundamental recordar y que hace a su identidad, ¿no? Hay un ejemplo bastante recurrente que es la negativa que tiene, por ejemplo, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, liderada por Eve de Bonafini,
de aceptar la identificación de los restos de los desaparecidos, ¿no? Que sobre todo promovida en su momento. Hay una fuerte tensión entre la Asociación Madres de Plaza de Mayo y el equipo de antropología forense que llevaba adelante la exhumación e identificación de restos desaparecidos, porque ello significaba para ellas el reconocimiento del vínculo filial individual con cada uno de los desaparecidos, cuando ellas, esta asociación, la asociación liderada por Eve de Bonafini, ponía en práctica como un imperativo, como un valor fundamental de su identidad, la maternidad colectiva, ¿no? La idea de que todos los desaparecidos son hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces esto, que era una convicción profunda, fue sostenida y mantenida incluso a contrapelo de esto que parecía un recurso fundamental, que era el reconocimiento de la filiación y el reconocimiento de los restos de los desaparecidos. Obviamente las acciones políticas, ¿no? Acá hay una foto, la foto de arriba, ¿no? Es la foto de la Marcha de la Resistencia. La Marcha de la Resistencia, que fue la marcha central no solo para poner en escena el recuerdo de los desaparecidos, poner en la escena pública en el contexto de los últimos años de la dictadura y los primeros años de la transición. Las marchas de la Resistencia se hacían en la Plaza de Mayo, se hizo entre el 81 y el 2006. Que justamente la Marcha de la Resistencia, que se hacía en los meses primeros, en los meses de septiembre, después se corrió más hacia fin de año, era una acción política estratégica de visibilización, de ganar adeptos, de reconocimiento justamente de las demandas. Esta es una foto de la tercera Marcha de la Resistencia de septiembre del 86, del septiembre del 83, que fue una jornada histórica, que fue un símbolo justamente de la oposición a la dictadura, ¿no? Ahí hay acciones políticas estratégicas que funcionan visibilizando y activando reclamos de los más diversos en torno al recuerdo o a las memorias, ¿no? También las acciones artísticas y culturales también son un recurso de visibilización, un potente recurso de visibilización pública de las memorias, ¿no? ¿Por qué? Porque la foto de abajo, ¿no? Que es la foto del siletazo, ¿no? Esta también se hizo en 1983, una foto del 83 de la tercera Marcha de la Resistencia, y el recurso de las acciones artísticas y culturales buscan justamente convocar seducir audiencias más amplias y más distantes respecto del tema, ¿no? Atraer a los medios de comunicación, y buscan ser un contundente transmisor de memoria, ¿no? El siluetazo tuvo ese poder performático, ¿no? Sobre todo en los primeros años de la transición, ¿no? Cuando las personas se acostaban en el piso y dibujaban su silueta, y esas siluetas que venían a representar la figura del ausente fueron distribuidas por toda la ciudad de Buenos Aires. Esta performatividad se fue reproduciendo en otras actividades públicas, incluso siguen hasta el día de hoy, ¿no? Y los rituales conmemorativos, ¿no? Hay fechas y lugares que son claves en los procesos de recordación, que son un vehículo de activación, sea la marcha del 24 de marzo, que se hace en Buenos Aires y en otros lugares, la marcha sobre el apagón de Ledesma, que se hace en Libertador San Martín, ¿no? Son fechas y lugares que permiten la activación, y además tienen la capacidad de fijar las memorias espacial y temporalmente, ¿no? La otra cuestión para pensar es dónde se producen las memorias, ¿no? Las memorias tienen que localizarse. Hay que pensar el encuadre espacial de las memorias, ¿no? Y las memorias de la dictadura también están encuadradas espacialmente, ¿no? Las memorias del terrorismo están. Es decir, las memorias del pasado represivo se despliegan en distintas escalas, tanto a nivel comunal como a nivel regional, nacional o global, ¿no? Y hay diferencias sustantivas en cuanto a los marcos de interpretación
que permiten encuadrar esas memorias, y hay que pensar en esas diferencias de escala. No es lo mismo una escuela, un barrio, un pueblo, un sindicato, como lugar donde circulan y se producen relatos sobre el pasado. Por ejemplo, no es lo mismo una comunidad local que pueda articular determinados actores y determinados escenarios. Incluso esas comunidades locales pueden estar vinculadas con organizaciones mundiales de defensa de los derechos humanos, como puede ser, no sé, Amnesty Internacional, ¿no? Entonces, a su vez se producen relaciones entre estas escalas de memoria. Identificar, justamente localizar las memorias en grupos, comunidades, implica pensar cuál es la relación que hay entre esas memorias y los centros de poder, ya sean los centros de poder administrativos nacionales o las redes transnacionales y globales. Hay que pensar esas distancias que hay en la construcción de las memorias, ¿no? Por ejemplo, en las memorias locales, como es esta foto, que es la del apagón, en la memoria del apagón de Ledesma, en la localidad de Libertador San Martín, en Jujuy, muestra justamente que hay una diversidad de formas de representar y de hablar del apagón, ¿no? En las marchas que se realizan no solo se ponen en juego todo el repertorio que tiene que ver con el discurso de los derechos humanos, que hace sentido a nivel local y a nivel nacional, pero también se plasman otros actores, entran en juego otros actores y otras representaciones que remiten justamente a la represión obrera de más larga data que se da en la localidad de Libertador, vinculada justamente al ingenio Ledesma, ¿no? Ya para ir terminando, me gustaría por último pensar los objetivos o el para qué de las memorias, ¿no? Las memorias justamente se activan en función de determinados objetivos, y esos objetivos pueden ser muy diversos, múltiples, convergentes y divergentes. Pueden hacerse visibles las memorias para mantener activa la atención pública sobre determinados emprendimientos memoriales o determinados reclamos. Pueden entrar para discutir la legitimidad de determinadas verdades establecidas sobre el pasado. Buscan justamente influir en el sentido de la historia para pensar cuál es el legado hacia las nuevas generaciones, rivalizar con otros relatos en pugna sobre el pasado, lograr determinadas reivindicaciones o reparaciones simbólicas o materiales, justamente buscar la condena o el juicio a los responsables, ¿no? El para qué de la memoria pueden ser diversos y tienen que ver justamente con cuáles son los repertorios que se van a utilizar para llevar adelante estos reclamos, ¿no? Entonces, ya para terminar, me voy a saltear una parte. Podríamos decir que la memoria busca dar sentido al pasado, ¿no? ¿Quiénes deben darle ese sentido y qué pasado construyen? Esos actores son múltiples y diversos. Pueden ser individuos en un plano personal y pueden ser grupos. Estos actores se encuentran en interacción con otros actores, no recuerdan en soledad, no recuerdan separados de otros, sino que siempre en tensión y en disputa con otros actores. Por eso hay que pensarlos como agentes activos en el recuerdo, que buscan transmitir e imponer sus sentidos sobre el pasado a otros, aunque no necesariamente lo logren. Hay diversos planos en la memoria, ¿no? Está la memoria personal y autobiográfica, que remite a experiencias individuales vinculadas a afectos y a emociones personales, a historias personales, y que también remiten a historias familiares, pero también hay memorias sociales, memorias colectivas, que incluyen aspectos legales, aspectos institucionales. Entonces están a quienes vivieron el evento de manera directa y están atravesados por esa experiencia como una experiencia de vida fundamental, y hay otros que no lo vivieron y que también producen memorias, que lo heredan, lo reciben, y que buscan
ser reconocidos también como otro actor legítimo, capaz de disputar sentidos, ¿no? Entonces también esto supone pensar que hay jerarquías en la toma de la palabra respecto de quién es el que habla, ¿no? En general, los actores, justamente los actores políticos y sociales que recuerdan el espacio público, buscan presentar una narrativa sobre el pasado en los escenarios públicos en los que circulan. Y buscan imponer su versión sobre el pasado como una versión legítima, como una versión hegemónica, ¿no? Y que buscan incorporarlas al sentido común. Sin embargo, tenemos que decir que las memorias están en disputas, que por más que las memorias buscan cerrar también, ¿no? Buscar imponer su sentido sobre el pasado, las memorias siempre son cuestionadas, contestadas, rivalizadas, y están siempre abiertas y por tanto no están acabadas, ¿no? Tienen una temporalidad y los diferentes presentes van modificando esos sentidos. Por eso las memorias además tienen una dimensión intersubjetiva, es decir, las memorias se construyen desde la propia experiencia, pero también tienen que ver con la transmisión intergeneracional. Por eso tienen esto que decíamos al principio, tiene una función pedagógica la memoria, es decir, buscan transmitir, buscan dejar legados, ¿no? Desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista afectivo, es decir, buscan generar cohesión más allá de la generación que produce esa memoria. Esto tiene efectos también institucionales, tiene efectos formales en la construcción de las memorias. Por último, las memorias que remiten a la elaboración de pasados políticos conflictivos y a situaciones límites se dan en diferentes planos, ¿no? En primer lugar, hay que la necesidad de reconocer justamente que estos procesos tienen un carácter conflictivo y siempre se despliegan en escenarios de confrontación y de contraposición. Segundo, que es necesario abordar la memoria siempre desde una perspectiva histórica. Es decir, hay que considerar los procesos de memoria como parte de un devenir que implican cambio, elaboraciones, y que además son memorias inacabadas, es decir, que en el futuro tendremos nuevos sentidos en pugna, nuevas formas de elaboración, ¿no? Y sobre todo que las memorias reconocen que el pasado es una construcción cultural sujeta a los avatares del presente, aunque no puramente coyunturales. Yo creo que ya estoy en el tiempo, Sí, ¿no? ya hacemos el Bueno, listo, bueno, muchas gracias.